veces nosotros decimos que es pétalo de flor de África, como nuestras hijas que nacieron aquí y criaron aquí. Y nosotros creamos la asociación en 2010 para visibilizar a las mujeres africanas porque no había ninguna asociación, había solamente asociación mixta, no se veía mujeres y no se contemplaban las mujeres aquí. Y decidimos crear esa asociación para visibilizar nuestra tradición, nuestra cultura y también que las mujeres pueden empoderarse y poder trabajar. Entonces, de allí, en 2018 vimos las niñas ya crecidas porque venían los talleres, participaban. A los 12 años decidimos crear el grupo de Black Power. Black Power nació mucho antes que Peace to Power. Nació de una generación de niñas que había crecido alrededor de Flor de África. Acompañaban a sus madres a talleres y actividades, escuchaban conversaciones y formaciones. Y a medida que fueron creciendo, empezaron a hacer sus propias preguntas. Preguntas sobre África, sobre el racismo, sobre lo que ocurría en el colegio y en la calle, sobre quiénes eran y sobre cómo construir una identidad propia creciendo en Navarra, dentro de familias de origen africano. Esas niñas venían de pequeña a asistir a los talleres, actividades que hacemos con las madres y van creciendo, oyendo, escuchando todo lo que decimos, pero ellos tienen duda porque están aquí y van al colegio y están en sus barrios escuchando sobre la pobreza de África, sobre las cosas de África y ellos vinieron a preguntarnos un día ¿por qué la gente aquí en colegio, profesores, dicen que África es pobre, África hay enfermedad? Entonces a raíz de eso empezamos a decir, vale, tenemos nuestros niños, tenemos que trabajar la nueva generación sobre la identidad, sobre la negritud y sobre reconocer y aceptar quién son, de dónde vienen sus padres y qué importancia ellos tienen en la sociedad navarra. Entonces, y a partir de ahí empezamos a trabajar y ellas mismas salió con el nombre de Black Power. Las jóvenes como las que conforman Black Power, que además son jóvenes, son chicas, adolescentes en diáspora, hijas de la inmigración. Sobre todo es un hecho cotidiano para ellas, supongo que será la propia extranjerización de sus cuerpos, ¿no? Que tengan permanentemente que decir de dónde son, porque no van a ser consideradas de primera como navarras, como vascas, no van a ser consideradas como parte autóctona, ¿no? Y esto ya en sí es una pelea pues identitaria, porque efectivamente tienen que forjar esta identidad a medio camino entre los códigos culturales familiares y los códigos autóctonos normativos. De ahí nació también la necesidad de tener un espacio propio, un lugar para encontrarse, compartir experiencias y hablar de aquello que muchas veces resultaba difícil explicar fuera del grupo. Una de las líneas de trabajo y de lucha de Black Power ha sido precisamente aprender a identificar el racismo, reconocer cómo funciona, analizar de dónde vienen determinados prejuicios y estereotipos y comprender cuando una experiencia individual forma parte de una discriminación más amplia. Conocer estas estructuras permite poner nombre a situaciones que muchas veces ya habían vivido y contar con más herramientas para enfrentarlas y denunciarlas. Para ello contamos con personas con una larga trayectoria como Bea Villaizán y también con mujeres afrodescendientes que son ya referentes en la lucha antirracista, como Quindi Akeyu, enfermera, bailarina y defensora antirracista de derechos humanos. Es muy importante recalcar cuando estamos hablando de la lucha contra el racismo que nunca se debe responsabilizar, por ejemplo, a las personas que sufren el racismo, ¿no? De tener que educar en la sociedad, ¿no? O sea, para mí ellas tienen una posición social de tener que denunciar y también como hablar desde sus propias experiencias, porque son ellas a las que les atraviesan este tipo de experiencias, pero la responsabilidad está en la sociedad, ¿no? La responsabilidad está también en las personas que también ejercen el racismo, ¿no? En este caso, las personas blancas que tienen ideas, prejuicios, sesgos contra personas racializadas y por tanto, para mí es muy importante como esa parte, ¿no? De educación y responsabilidad siempre desde esa parte, pero también amplificando las voces de aquellas personas que sufren el racismo. Por eso, y para eso, apareció un nuevo reto: contar con más herramientas para expresarse, participar, organizarse y ganar autonomía. Y así nació Peace to Power. Bueno, pues Peace to Power es un proyecto que literalmente significa encender el poder,
Cuando nos planteamos seguir el acompañamiento con el grupo de las Black Power, nos pegaba mucho el encender su propio poder, porque ellas son mujeres muy poderosas, el acompañarlas para que tengan esa parte de recibir información, educación, transformadora también, ¿no? En contenidos que puedan ser contenidos que ellas puedan vivirlos y que puedan luego tener un discurso sobre ellos reflexionado desde su yo. Y luego el mostrar en diferentes colectivos o espacios políticos, públicos de la sociedad navarra, acompañarlas para que los conozcan y puedan luego ellas estar solas de manera independiente en ellos, ¿no? Estaban llegando a un momento en el que empezaban a tener algo de reconocimiento en la sociedad navarra, pero no tenían, todavía les faltaba un poco de acompañamiento, de formación para que ellas pudiesen ser autónomas. Entonces nosotras veíamos que les faltaba esto y también que les faltaban herramientas a la hora de poder expresarse, ¿no? Que les estaban reclamando de diferentes espacios, pero que todavía pues igual no tenían la seguridad en sí mismas y las capacidades suficientes para hacer frente a estos retos y también para descubrir quiénes eran ellas mismas y hacia dónde querían ir. Durante estos 2 años se han trabajado el antirracismo, los derechos, el feminismo, la negritud, la identidad, la comunicación o la participación. Pero el objetivo no era acumular conocimientos, era disponer de herramientas para comprender experiencias que muchas veces ya habían pasado por sus cuerpos antes de poder ponerles nombre. Yo creo que con el proyecto hemos conseguido sembrar semillas, sobre todo en temas de antirracismo, de colonialidad, negritud, como comentaban ellas. Es muy curioso empezar a ver cómo utilizan términos, cómo empiezan a intuir cosas que ya habían pasado por su cuerpo, ¿no? Porque creo que cuando tú sostienes, en este caso, eres una persona negra en un contexto blanco, notas, ves, vivencias, cosas, tu cuerpo las has sentido, pero todavía no ha pasado por la parte mental, por la parte intelectual y no conoces que esto es parte de una estructura. Entonces, el sembrar con ellas lo que es el racismo y la xenofobia como algo estructural, algo que no es individual sino que es colectivo y algo a lo que se van a tener que enfrentar en su día a día, creo que son herramientas que les hemos ido dando. Y en este camino no todo ese aprendizaje ha pasado por las palabras. El arte, el teatro, la fotografía o el trabajo con el color han permitido explorar la identidad desde otros lugares, jugar, crear, compartir emociones y decidir cómo querían representarse. Para jugar con la identidad de la mano del Centro de Arte Contemporáneo Arte y Andrea Ganuza, y para ver las diferentes herramientas que ayudan a florecer esas semillas que íbamos sembrando. Bueno, es importante ese espacio de creatividad para las niñas de Black Power, porque para fortalecer el grupo, hacer unión entre ellos y también trabajar todas las emociones, las cosas que les representan. Entonces así ellos pueden conocer una a otra y saber cada uno qué busca, qué no busca. Pues es importante este espacio, es importante trabajar con ellos desde manualidad hasta desde arte y el teatro. Para ellos es muy importante sacar emoción representativa. Con este proyecto como que he visto que con la imaginación podemos hacer muchas cosas. O sea, yo puedo hacer muchas cosas y puedo imaginarme más cosas. Comprender quién eres también implica conocer de dónde vienes y descubrir historias que muchas veces han quedado fuera de los relatos habituales. Por eso una parte importante de Peace to Power ha sido acercar a las chicas a referentes afrodescendientes y a otras historias de activismo y de presencia negra. Y creo que es importante hablar de todos los referentes o de todos los referentes que sí que nos han llegado, que no es algo sencillo, precisamente porque si no sabemos que ha habido personas como nosotras a las que nos parecemos, con historias que pueden ser parecidas, si bien es cierto que las cosas van cambiando, ¿no?, en función del momento del que hablemos, pero si no sabemos que hay gente como nosotras que ha ocupado determinados espacios, es muy difícil que nos imaginemos en ellos. Yo siempre digo que el sistema educativo tendría que recoger también esas otras pieles, esos otros credos, esos otros orígenes, para poder contar pues un poco la postal completa. No necesariamente porque, bueno, pues por hacer un favor a estas generaciones de alumnado que tiene orígenes en diferentes sitios y las raíces plantadas en más de una maceta, sino porque existimos y porque existimos también en el pasado. Y porque, como decía, es muy difícil imaginarse en lugares donde nunca te has visto. En una actividad estábamos hablando de referentes africanos
y mencionaron a Nelson Mandela y yo, ¿quién es Nelson Mandela? Y me miraron así y yo, pero yo no sé quién es. Por ejemplo, en mi país, que yo salí como ahí con 10 años, no nos enseñan sobre los referentes africanos en nuestro colegio, no nos enseñan esas cosas, sino nos cuentan la colonización, matemática, portugués y tal, pero nunca te cuentan tu historia, la historia de tu país o de tu continente, siempre las historias de otros continentes o de otra gente que normalmente son blancos. Y ahora sé quién es Luther King y mucho más. Descubrir quiénes son también ha significado poder hacerlo junto a otras. Black Power se ha convertido en un espacio de confianza, donde compartir experiencias, dudas y vivencias que muchas veces fuera del grupo resultan difíciles de explicar. Un lugar donde sentirse escuchadas y comprendidas, hablar sin miedo a ser juzgadas y aprender unas de otras. Para muchas de ellas, algo que va más allá de un grupo, un espacio seguro, una segunda casa. Siempre ha sido pues un lugar en el que yo sé que llego y me voy a sentir cómoda porque voy a hablar de temas o de situaciones en las que yo he vivido y no me voy a sentir juzgada. Es más, me van a apoyar, me van a dar diferentes puntos, me van a decir, sí, mira, tal, esto y lo otro, y yo puedo aprender de eso, pues cómo puedo, yo qué sé, solucionar pues varias situaciones en las que yo he vivido a lo largo del tiempo, pues con sus experiencias, con sus opiniones y con lo que ellas han vivido. A ver, yo no llevo mucho tiempo, como 3 meses, pero en los 3 meses he sentido como un lugar seguro para mí, donde me puedo expresar libremente y donde pues también es como una segunda casa para mí. Para mí Black Power, como han dicho mis compañeras, pues también es un lugar en el que me puedo sentir segura, expresar y decir todo lo que quiero sin sentirme juzgada y saber que ellas han vivido experiencias parecidas a las mías y al explicar cosas, cuando no sé explicarme es como que ellas ya me entienden y no hace falta explayarme mucho. Y pues eso, para mí Black Power siempre será una segunda casa, una familia, pues donde podré acudir donde necesite. Para mí es un lugar en el que me siento cómoda porque al fin y al cabo se rodeada de tu gente y ellas te entienden y se habla sobre algo. O sea, no es como si hablas con una persona blanca porque ellas pueden entenderlo pero no lo sienten. Entonces al hablar con gente que sí lo siente pues es más fácil. Para mí es un lugar seguro en donde te puedes expresar como eres y en donde puedes compartir tus experiencias y intercambiar opiniones y pues te sientes bien y es divertido. Las Black Powers son como mis hermanas. Me siento muy en casa cuando estoy con ellas y me gusta mucho estar. Y poco a poco el proceso empezó a cambiar. Ya no se trataba solamente de recibir formaciones. Empezaron a crear campañas, a elaborar mensajes, a escribir manifiestos, organizar jornadas, a hacer performance y compartir lo aprendido con otras personas. Entonces, el que sea un grupo de jóvenes afrodescendientes que vivencian el racismo y que pueden llegar a situarlo y a denunciarlo de una manera más vivencial, me parece importante el que tengan espacios para poder desarrollarse, el que tengan espacios para hablar con su propia voz y no seamos los colectivos formados por personas blancas, europeas o criados aquí las que defendamos siempre estos derechos. Al final es como ir soltando, ir acompañando, ir soltando para que ellas ocupen el lugar que ellas quieran ocupar y no el que nosotras pensemos que deben ocupar, ¿no? Y Peace to Power va un poco por ahí. Es muy importante que ellas también sean conscientes de los mensajes que quieren transmitir. No vale con cualquier persona que quiera transmitir un mensaje si no sabe cómo hacerlo, cuáles son los límites, qué es lo que no quiere transmitir, ¿no? Es muy importante que ellas sean como muy conscientes también del contexto en el que se encuentran para que tengan el poder, digamos, en sus manos, ¿no? De que no sean otras personas las que vayan a hablar por ellas, sino que sean ellas mismas las que encuentran su voz y las que la transmiten. Entonces, en todo esto también pues estamos haciendo un proceso poco a poco para que ellas vayan definiendo qué es lo que quieren comunicar y cómo lo quieren comunicar. Creo que es fundamental que contemos nuestras propias historias, que contemos las verdades y no las medias verdades al final. Y no desde la narrativa de la réplica, que es a lo que nos vemos abocados muchas veces, ¿no? Decir, no somos esto, que no somos esto, que no somos esto otro, ya, pero ¿cuándo contamos qué sí somos? ¿Qué nos gusta? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué comemos? ¿A qué aspiramos?
Yo creo que falta todo eso, ¿no? Y al final una radiografía mucho más completa. Encontrar la propia voz implica también decidir dónde utilizarla. Pistupower ha acompañado a las Black Power para acercarse a espacios sociales, públicos y políticos, pero con una idea clara, que progresivamente sean ellas quienes puedan ocuparlos de manera autónoma. Cuando hablamos de incidencia política, es muy importante que la juventud tenga un espacio los espacios de poder, sobre todo también en las mesas de decisiones, porque como se suele decir, todo aquello que no se nombra no existe y todo aquello en lo que no podamos hablar para hablar de nuestras necesidades no estamos representadas. Entonces es importante que la juventud esté representada, se sienta reflejada también en esos espacios de poder para también comentar sus necesidades, sus preocupaciones, porque nadie conoce mejor que ellas mismas sus preocupaciones y cómo implementar también esas soluciones de la mejor manera. Y en esto también está la clave, en que la población, especialmente la juventud negra, africana, afrodescendiente, tiene unas necesidades particulares, muy concretas, que ellas mismas, como personas que lo viven en carne propia, podrían explicar de la mejor manera, proponer las mejores soluciones y también participar en los espacios de poder con ellos, porque ninguna política debería ser para ellas sin ellas. Creo que es importante que estemos en los espacios políticos y públicos, ya que tenemos una realidad que contar, nuestra realidad, y creo que es importante que los políticos la conozcan y que nosotras también les transmitamos nuestra opinión. Y a medida que ellas asumían más protagonismo, el acompañamiento también tenía que cambiar, porque ganar autonomía implica que las decisiones no están tomadas de antemano. Durante estos 2 años hemos hecho muchas actividades, mucha formación, muchas mujeres que han sido referentes para ellas y que lo van a ser de aquí en adelante. Además, esto lo hemos combinado con diferentes herramientas, ¿no? Ellas han sido capaces de organizar jornadas, de escribir manifiestos, de hacer performance, procesos creativos. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy enriquecedor. Y ha sido un proceso sobre todo de aprendizaje. Para nosotras, como técnicas, para Fátima, para Blanca y para mí, también ha sido un aprendizaje continuo, de preguntarnos con ellas mismas, ¿no? Hacia dónde quieren ir, no adelantarnos a los pasos, porque muchas veces cuando te adelantas y crees que ellas van a querer algo o van a querer ir en una dirección, igual te sorprendes y de repente no, Entonces tienes que replantearte de nuevo, porque estamos en un proceso de aprendizaje continuo, de retos continuos y al final ellas han sido quienes han decidido este camino. Las niñas que hace años acompañaban a sus madres a los talleres son hoy jóvenes que crean, organizan, acompañan, hablan públicamente y empiezan a construir sus propios proyectos. Para quienes las han visto crecer, mirar ahora hacia atrás permite ver la dimensión del recorrido. Después de estos 2 años, algunos cambios pueden verse en las actividades realizadas o en los espacios que han empezado a ocupar. Otras son más difíciles de medir, se reconocen en la forma de mirarse, en la seguridad para expresarse, en atreverse a levantar la mano o en empezar a imaginar que determinados lugares también pueden ser para ellas. Hace 2 años, cuando llegué a España, yo aún no había entrado en Black Power, entonces iba al colegio, yo era la única negra de la clase. Los únicos referentes negros que yo tenía eran mi familia, mis amigos todos eran blancos, pero luego entré a Black Power gracias a Fátima y son como hermanas para mí, me enseñaron muchas cosas. Ahora tengo mucho más confianza en vestirme como yo quiero, en expresarme, no tengo miedo en levantar la mano, por ejemplo, en medio de la clase y contestar una pregunta, porque antes yo tenía miedo de cometer un error y decir, ¡guau!, es negra y no sabe nada, como todos los negros. Pero ahora soy más confiante y no me importa lo que dicen los demás sobre mí. El futuro de las Black Power van a ser ellas quienes lo definan. A partir de ahora nosotras siempre vamos a estar para acompañarles y para darles la mano, pero son ellas quienes van a decidir quiénes quieren ser, pero siempre van a ser un espacio seguro para ellas, un espacio donde pueden descubrirse, donde pueden hablar de las discriminaciones que les atraviesan, de las dudas que les surgen, de quiénes quieren ser, de compartir sus sueños. Y esto es lo bonito de todo, ¿no? Hacer un aprendizaje junto a ellas para luego soltarlas y verlas volar. Hemos trabajado todos los tipos de trabajo, promoción de que ellas mismas continúen a estudiar, porque al principio decían algunos, yo terminé en cuarto de eso, voy a hacer no sé qué, no voy a continuar, no voy a hacer nada, pero ahora todas están pensando, voy a hacer una formación
técnico superior, o voy a facultad, voy a no sé qué. Entonces ese orgullo para todas las madres de Flor de África, de que estas niñas están haciendo un buen trabajo, están visibilizando desde la cultura, desde la gastronomía, la literatura y de la propia mujeres africanas. Ellos toman la responsabilidad de todo, ellos todo, de toda África, la negritud, ellos defienden eso aquí en Navarra. Entonces para mí es un orgullo tenerlos como mujeres, como niñas, como nuestros hijas, porque yo les considero todavía las niñas, mis chicas. Piztu significa encender. Durante estos 2 años el camino ha sido aprender, reconocerse, compartir, crear, tomar la palabra y empezar a ocupar nuevos espacios. Pero el siguiente paso no está escrito, porque ahora son ellas quienes tienen que decidir qué quieren hacer con todo lo aprendido y sobre todo quiénes quieren ser.